Buenas tardes. En esta tercera sesión del ciclo sobre las reservas de la biosfera en su 50 aniversario, queremos enfatizar la importancia de las metodologías cualitativas de acercamiento a la realidad, en general comunitaria en las reservas de la biosfera, pero también justificar por qué queríamos que participara una tercera persona, una tercera ponente, una tercera mujer, Famara Guadalupe, que ha sido madre hace 2 meses y prefiere estar atendiendo a su hijo. Yo conocí a Famara cuando tenía 5 años y cuando acababa la carrera universitaria de geografía me dijo que su trabajo de fin de grado pues no sabía qué hacer con él. Pero es que una de sus profesoras era la catedrática de geografía Emma Pérez Chacón, que por cierto también es miembro del gabinete científico de esta reserva de biosfera desde hace 19 años. Entonces, Emma había dicho en las sesiones del gabinete aquí en Lanzarote, había dicho varias veces que sería muy importante visibilizar lo que se logró evitar en la isla de Lanzarote cuando se aprobó el Plan Insular de 1991. Así que yo se lo comenté a Famara y hizo un trabajo muy interesante sobre precisamente las cosas que se habían evitado, como por ejemplo grandes urbanizaciones que hoy no vemos, afortunadamente, en Caleta de Famara. Si tenemos en cuenta que el mundo actual está convencidísimo de que controlamos las cosas, de que todo va a salir bien, de que la tecnología nos va a salvar, y todas estas cuestiones, y donde vemos que tantas cifras dominan la representación de la realidad, yo quiero traer a colación varios libros muy brevemente. El primero es La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff. En su quinta acepción de las definiciones que ella misma da a su expresión de capitalismo de la vigilancia, refiriéndose a el manejo de la realidad, de los cambios que en nuestras conductas que está habiendo a partir de las grandes corporaciones que manejan pues, los sistemas basados en Internet, las redes sociales, etcétera, etcétera. Shoshana Zuboff dice esto en su quinta acepción al principio del libro. Amenaza tan importante para la naturaleza humana en el siglo XXI como lo fue el capitalismo industrial para el mundo natural de los siglos XIX y XX. La neurología actual plantea claramente que la autoconciencia no gobierna la mente humana. Hay muchísimas cuestiones que están por debajo del subconsciente que no controlamos tanto como creemos controlar. Por eso, en Lanzarote pretendemos aportar ahora en estas sesiones la profundización en las metodologías cualitativas, porque de cuantitativas ya tenemos bastante y no vemos que se corrija el asunto. Hace 50 años sabíamos que iba a haber cambio climático. Había datos suficientes para saber que chocaríamos con los límites biosféricos. Eso está pasando ahora. Por tanto, en la sesión de hoy vamos a utilizar la Reserva de Gran Canaria, gracias a la presencia, en este caso, de 2 personas aquí presentes, Pilar Pérez y Arantxa o María Aránzazu Robles Santana, y os las presento y le doy la palabra a Pilar en cuanto yo termine de presentaros. Pilar es licenciada en Biología por la Universidad de Granada, máster en Biodiversidad y Biología de la Conservación en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es estudiante ahora de Antropología Social y Cultural por la UNED y es gestora de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria para el Caribe de Gran Canaria. María Aránzazu Robles Santana, por su parte, es doctora en Estudios Interdisciplinares de Género, historiadora especialista en antropología, profesora de Antropología Social y Cultural, investigadora de la Universidad de La Laguna y técnica antropóloga en estudio socioeconómico y demográfico en la Reserva de Biosfera de Gran Canaria. Por tanto, empecemos la sesión escuchando las culturas insulares, posibilidades, límites y formas de actuar, repensarnos desde la práctica de metodologías cualitativas e interdisciplinares. Pilar, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas participantes. Gracias, Kino, Óscar y al Club de Roma por invitarnos, por poner en valor el trabajo que desde hace algunos años estamos tratando de realizar en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Saludos también a Famara y a esas grandes amigas Emma Pérez Chacón. Desde aquí un abrazo. Y bueno, comenzar compartiendo con ustedes una pequeña introducción en el ámbito que nos compete, que es las reservas de la biosfera. Luego daré paso a mi compañera Arantxa. Como bien dijo Kino, el título que hemos elegido para esta presentación es Escuchando a las culturas insulares, posibilidades, límites y formas de actuar, repensar
desde las prácticas y metodologías cualitativas e interdisciplinares. Las reservas de la biosfera, como supongo sabrán, y si no lo enmarco, surgen en la UNESCO, allá por el año 71, de ahí que estemos celebrando el año pasado el 50 aniversario de este programa, Persona y Biosfera, aunque ahí ponga hombre, nuestra legislación española ya lo reconoce como persona y biosfera y me parece más acertado, ¿no? Y esta figura, en resumen, pues lo que pretende es conservar el patrimonio natural y cultural de unos espacios simbólicos, unos espacios representativos terrestres o marinos, pero también promover el desarrollo socioeconómico sostenible. En aquel momento no se llamaba desarrollo sostenible, pero años posteriores logró este nombre, ¿no? Allá por los años 87. Entonces, con estos propósitos, las reservas de la biosfera tienen, pues, estamos reconociendo una combinación de valores, no solamente valores biológicos, ¿no?, de conservación de ecosistemas, sino mucho más allá de eso. El reto es conservar y tener en cuenta a las personas y en el vínculo con el territorio a ese patrimonio cultural, que es el legado que han dejado pues, muchísimas generaciones en nuestras islas, ¿no? En especial en nuestras islas. Eso nos da valores tanto tangibles como intangibles. Recordar que es un programa que surge en una época de crisis, ¿no? En una época de crisis económica, social, ¿no? Allá por los años 60, en la que se empieza a pensar en la naturaleza de otra forma diferente, ¿no? Hay algunos ejemplos, como el libro de Primavera Silenciosa de Rachel Carson o el movimiento hippie, ¿no?, tan conocido, en donde los seres humanos, en una parte al menos del mundo, gran parte del mundo, empieza a pensar de otra forma, de cómo estábamos explotando esos recursos naturales. Actualmente en el mundo hay 727 reservas de la biosfera del año 2021, son más de 131 países por los que están distribuidas y hay unas 22 transfronterizas, ¿no?, lo cual también supone un reto en la cooperación, ¿no?, y en el desarrollo de esos territorios más allá de la frontera. En total es el 5% de la superficie terrestre del planeta. Cada año se suman más reservas de la biosfera, pero cabe también remarcar que cada año también salen de la lista unas cuantas reservas de la biosfera, por lo tanto es un compromiso gestionarlas y es una responsabilidad y no solo, pues, desde mi punto de vista, un galardón o una etiqueta, ¿no? Aterrizando un poco más en la red española de reservas de la biosfera, vemos cómo las islas pues tienen un gran valor, porque de 8 reservas de la biosfera insulares, 7 son reservas canarias, es decir, todas nuestras islas son reservas de la biosfera de manera total o parcial. Me pareció curiosa cómo define de algún modo la red española las islas, ¿no? No lo había leído sinceramente con anterioridad, pero me detuve preparando esta presentación y dice: lugares de paso frecuente u ocasional son también receptores de plantas, animales y culturas lejanas. Esos ingredientes y su aislamiento natural es el crisol donde se genera la riqueza particular de cada isla. Integrar todos sus componentes es el reto de la gestión, ¿no? Yo creo que es una forma de inducir a mi compañera Arantxa, que continuará con su especialidad, que es todo ese desarrollo antropológico de las metodologías cualitativas, y luego continuaré yo con algunos límites, ¿no?, y ejemplos de lo que hemos podido desarrollar. Gracias. Muchas gracias, Pilar, Óscar, Quino. Gracias al Club de Roma Capítulo España por contar con nosotras, al Grupo Canario del Club de Roma y a la Reserva La Biosfera, tanto de Lanzarote como de Gran Canaria, por contar con nosotras y conmigo en particular para esta exposición y para el trabajo tan importante que se está haciendo en el marco de las islas. Voy a compartir la presentación. Me ha gustado a mí también esta definición de islas que acaba de leer
Pilar, ¿no? Porque además, digamos que va a cruzarse bastante bien con parte de lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Cuando dice eso, aislamiento natural es el crisol donde se genera la riqueza particular de cada isla, ¿no? Por eso hemos querido hablar de culturas insulares. Vamos a ir desglosando un poquito el título que le hemos dado, que ha sido pensado entre las tres compañeras que íbamos a estar aquí. Famara, como ha dicho Kino, pues por circunstancias personales no ha podido participar, pero ha participado un poco en todo el embarazo, ¿no? de este trabajo que traemos aquí. Entonces, ese título, ¿no?, que hemos puesto, escuchando a las culturas insulares, nos lleva a hablar de esas metodologías cualitativas y a desligarnos un poco de las cuantitativas, que nos dan una fotografía cuantitativa de datos que son muy significativos y muy importantes, pero que no nos permiten a lo mejor escuchar a estas culturas insulares con todas sus complejidades y con todas las problemáticas, intereses, afectaciones que puedan tener, no derivadas de una pregunta concreta, sino de preguntas a lo mejor abiertas que a través de sus narrativas nos puedan ofrecer otros discursos que podamos integrar al conocimiento de las reservas de la biosfera y a la población que reside en ellas, ¿no? Algo muy importante que bajo mi punto de vista tienen las reservas de la biosfera es que en el imaginario colectivo siempre pensamos en biosfera como naturaleza y se nos olvida la población como que vive en ese entorno, ¿no? Y precisamente las reservas de la biosfera hace ese cruce entre población y biosfera, siendo una simbiosis que se retroalimenta y que se condiciona mutuamente. Por lo tanto, ese condicionamiento mutuo tiene que estar presente en ese estudio de las reservas de la biosfera, ¿no? Y para eso debemos escuchar a las personas que ocupan esos territorios, ¿no? Porque cuando escuchamos nos sentimos interpelados e interpeladas. Porque aparecen, como decía, nuevos conocimientos, afectaciones, expresiones, significados, que a lo mejor nosotros y nosotras, como gestores, técnicas, etcétera, de la reserva, no podemos visualizar a lo mejor, porque no vivimos en el mismo contexto, con muchísimos más ejemplos, ¿no? Para esa escucha, una de las metodologías cualitativas que hoy en día están tomando bastante cariz y que bajo mi punto de vista es muy importante es las narrativas, como eje modular de significados. Las narrativas, el discurso de las personas nos pueden ofrecer muchísimas dimensiones a través de las cuales trabajar para conocer, como decía, complejidades que a simple vista no podemos ver. A través de esos discursos y de esas narrativas vamos a poder ver las representaciones de las prácticas de las personas o cómo simbolizan esas prácticas o esas no prácticas o esa ausencia de acciones a lo mejor. Dice Paula Ripamonti, que es una autora que ha trabajado y bueno, que es referencial en esta metodología de las narrativas, que tiene una dimensión política significativa, porque hablar es una práctica de resistencia al silencio. Si silenciamos las voces o no queremos escuchar las voces, no podremos saber lo que esas voces nos quieren decir, ¿no? Entonces tiene una dimensión política que es una práctica de resistencia al silencio. Que además nos hace ver cómo las personas que habitan las reservas de la biosfera, en este caso, son agentes activos y transformadores. De tal manera que son sujetos cognoscentes, sujetos con conocimiento, sujetos con intereses, con ideas, con creatividad y con memoria,
Memoria que también es importante para conocer qué ocurre, qué ha ocurrido y de qué manera vertebra en la vida de las personas que viven en este medio, ¿no? Entonces, estas personas, agentes, pueden vertebrar mecanismos de cambio, tienen capacidad de acción y no tenemos que verles como sujetos pasivos. Por lo tanto, tenemos que articular todo este tipo de conocimiento horizontal en el que podamos capacitarnos también las técnicas y los técnicos en estos conocimientos que nos dan los agentes que viven en las reservas de la biosfera en su cotidianidad, ¿no? Otro de los aspectos que creemos bastante importantes es tener en cuenta las emociones, las subjetividades tanto colectivas como individuales. El mundo de las emociones se ha dejado de lado muchas veces, parece que no es objetivable y por lo tanto no responde a una ciencia positiva, pero sin embargo vemos, como decía Quino al principio, que necesitamos en esas metodologías cualitativas, porque desde lo cuantitativo no se consigue llegar a aspectos a los que se quiere llegar, como todo lo subjetivo es parte del conocimiento social, se puede crear conocimiento social. Y además nos llevan a esos problemas situados, contextualizados, en este caso, en cada una de las culturas insulares, y que nos sirve de identificadores de indicadores para poder diagnosticar qué es lo que ocurre al calor de estos territorios. Porque hablamos de culturas insulares y a lo mejor no de una cultura más general del archipiélago. Uno de los aspectos que tratamos de ver desde las metodologías cualitativas es la no homogeneización de los saberes o de las circunstancias o de los aspectos que se articulan y que operan en los territorios. Las Islas Canarias son 8 islas que cada una tiene sus propias particularidades culturales. Tenemos generalidades culturales, una suerte de cultura común, pero también cada isla tiene sus propias particularidades, sus propios particularismos culturales. Con lo cual es importante tener esto en cuenta, y no solamente cada isla. Cuando hicimos el trabajo en Gran Canaria, de los municipios que conforman la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, cada municipio, incluso dentro de cada municipio, se daban particularidades absolutamente diferenciales, ¿no? Porque podemos estar en la costa, podemos estar en las medianías, podemos estar en la cumbre, podemos estar con un tipo de población más vulnerable que otro, con lo cual tenemos que evitar la homogeneización, y trabajar a partir de esos particularismos, no generalizar y escuchar, para conocer qué es lo concreto, ¿no?, que surge de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria o de Lanzarote o de La Palma, que tienen características orográficas absolutamente muy diferenciadas y que por lo tanto en la población que vive en ellas va a operar de manera distinta. También hablábamos en el resumen que hicimos de esta ponencia de soberanía cultural. Esto era una de las partes que iba a desarrollar nuestra compañera Famara. Entonces, bueno, hemos querido que ella estuviera aquí de alguna manera, ¿no?, y que nos explicara sin estar a qué responde el concepto de soberanía cultural dentro de estas culturas insulares, ¿no? Entonces ella nos decía que responde a ese fortalecimiento de la soberanía cultural con el fin, perdonad un momentito que voy a ponerlo en pequeño porque no lo veo entero. A ver. Aquí. De romper los estereotipos acerca del pensamiento de las personas que viven en el medio rural.
Entonces ahí otra vez volvemos a romper con esos paradigmas, con esos estereotipos que generalizan, ¿no? Que homogeneizan. Entonces es romper esos estereotipos del mundo rural y a la vez potenciar el conocimiento local, ¿no? El tiempo, la reelaboración de lo material o de las relaciones inmateriales, la empatía, los cuidados. Nos dice Famara que es una idea fuerza frente al crecimiento económico descontrolado y que los sistemas insulares son un ejemplo, ya que al vivir aislados refuerzan los vínculos entre personas y naturaleza. Vale. Vuelvo a ponerlo. Otra de las partes de nuestro título nos decía posibilidades, límites y formas de actuar. Aplicar solo las metodologías cuantitativas, como decíamos, excluyendo los análisis cualitativos, normalmente se excluyen por la burocratización de los tiempos y encargos, entre otras razones, consigue esbozar análisis superficiales fuera de las complejidades que ocurren en el interior de las comunidades. Las posibilidades y formas de actuar se multiplican cuando se aplican técnicas de investigación cualitativas que ponen en el centro a las poblaciones y sus problemáticas, relacionándolas con el medio natural y los medios materiales. ¿Qué límites nos encontramos? Pilar nos hablará luego de los límites en la administración, que muchas veces nos topamos con ellos, pues a lo mejor se nos encarga un análisis cualitativo, pero el tiempo para hacerlo nos dan 3 meses. Para hacer un trabajo cualitativo en el que las personas son los sujetos, objeto de investigación, con esas voces, con esos conocimientos, esos sujetos cognoscentes de los que estábamos hablando, y solamente tenemos a lo mejor 2 meses para poder acercarnos al territorio con los procesos de resistencias y de confianza que se dan en el interior, obstaculiza muchísimo el estudio. Quiero decir, cuando nos vamos a acercar a la población, tenemos que tener conciencia de que esa población tiene una vida cotidiana, tiene hijos, hermanos, padres, abuelos, colegio, instituto, trabajo, actividades extraescolares, en fin, todo un sinfín de actividades que no se pueden encadenar a un horario de oficina de 8 a 3. Es decir, si yo quiero hacer trabajo de investigación con la población de Arrecife en Lanzarote, no puedo estar sometida a un horario de 8 a 3 ni a un límite de trabajo etnográfico de 1 o 2 meses. Puedo, porque se hacen maravillas. Cuando no se tiene tiempo se hacen maravillas, pero es un límite, porque las personas, digamos, en este caso, son las protagonistas. Entonces, si esa persona solamente puede hablar a las 10 de la noche, tienes que respetar que esa persona solo puede hablar a las 10 de la noche. Además de esa problemática, también está la problemática del acercamiento y de que las personas tengan la confianza como para tomarse su tiempo contigo y contarte a lo mejor experiencias que tú necesitas saber, pero que a lo mejor no te quieren contar, ¿no? Entonces, digamos que hay límites de muchos tipos que se van sumando a esta imposibilidad de tiempos tan justos, tan ajustados que manejan las instituciones. Entonces, bueno, ahí luego lo hablará mi compañera. Ahora. Las metodologías cualitativas e interdisciplinariedad, yo sigo un poco desgranando lo que es el título. Si se dan cuenta, todo va dentro del título que le hemos puesto a la presentación, salvo la soberanía cultural que aparecía en el resumen. Esas metodologías nos van a traer nuevos conceptos,
nuevas unidades de análisis, porque en estas conversaciones y en este acercamiento a las realidades y a las cotidianidades de las personas que viven en las reservas de la biosfera, van a aparecer elementos con los que nosotros no contábamos. Y aparecen nuevas unidades de análisis que nos abren puertas de investigación. Hay un capital social grandísimo, donde además se pueden poner en relación las redes locales, las internacionales, las virtuales, las familias, todo esto son conceptos y unidades que pueden también aparecer, ¿no? La familia, nuevas redes, relaciones de parentesco cambiantes, cosas que nosotros a lo mejor no vislumbramos y que aparecen al calor de las narrativas. Y entonces, de esta manera podemos hacer esa interrelación disciplinaria que nos da una panorámica mucho más amplia. En este sentido, he traído una cita de una antropóloga, especialista en antropología aplicada de la Universidad de North Texas, en Estados Unidos, que dice: la antropología aplicada presenta una forma diferente de pensar y de ejercer nuestra profesión. Responde a las necesidades de la práctica profesional que requieren de la intervención para el cambio social y cultural. El antropólogo aplicado está sujeto al diseño y uso de técnicas y métodos muy rigurosos que, por estar encaminados a la resolución de problemas sociales, la mayor parte de las veces requieren el trabajo disciplinario en equipo y demandan la inclusión de los grupos afectados en el proceso de investigación. He puesto en negrita 3 de los ítems fundamentales que aparecen en esta cita de Alicia. Por un lado, que responde a las necesidades de la práctica profesional que requieren la intervención para el cambio social y cultural. Requieren de una intervención. Resolución de problemas sociales y trabajo disciplinario en equipo, así como la inclusión de los grupos afectados en el proceso de investigación. La inclusión de los grupos afectados es de lo que estamos hablando. Y este trabajo disciplinario en equipo, nosotras estamos trabajando, ampliándolo a el trabajo interdisciplinar, porque creemos que es muchísimo más rico y que este trabajo metodológico en el que varias disciplinas dialogamos, para el trabajo que hicimos en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, dialogamos entre la sociología, la antropología, la geografía y la economía. Y las visiones que nos permite poner en común todas estas diferentes metodologías, pero que podemos encontrar espacios comunes, nos trajo, nos interpeló de muchísimas maneras para abrirnos la mirada hacia otras problemáticas que no habíamos tenido en cuenta. Para el propósito singular del que estamos hablando, de las metodologías, en este caso cualitativas desde la antropología, se opta por hacer una investigación triangular con esta población en toda su diversidad. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, que son agentes activos, pero que hay diversidad de población. Las instituciones, y tenemos también el reconocimiento del lugar, del espacio, como otro interlocutor. De tal manera que si no hacemos lo que en antropología se llama trabajo de campo, bueno, que también se llaman otras disciplinas, ¿no? El trabajo de campo, ir al campo, ir al lugar en el que queremos hacer la investigación. Si no nos trasladamos al campo, además de para hablar con las personas que viven en el territorio, para conocer y pisar ese territorio y ver, entonces poder comprobar lo que experimentan las personas que allí viven y ver cómo el espacio habla y dialoga y se comunica con las personas que allí viven, no podremos entender lo que nos están narrando la población que allí vive. Por lo tanto, el espacio es otro interlocutor. Para el caso del trabajo que hicimos en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, utilizamos una técnica que se llama etnografía multisituada, que el sociólogo Marcus
fue el que, digamos, el padre de la etnografía multisituada, con su artículo que publicó en 1991, si no recuerdo mal. Esta etnografía multisituada en los 7 municipios en los que son parte de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, nos hizo poner en común lo que ocurría en Tejeda, en Artenara, en Mogán, en San Bartolomé de Tirajana, en Nagaete, y construimos así una red de significantes que nos dio para ver bueno, pues muchísimos aspectos relacionados o no relacionados o que podíamos interrelacionar. La Reserva de la Biosfera nos ofrece valores naturales y culturales que tenemos que tenerlos en cuenta. Por eso les digo que es tan importante sentir el espacio como un comunicador más. El patrimonio etnográfico y arqueológico que forma parte de las reservas de la biosfera y que hay que recuperar y que difundir. Estos son como las bases también en las que se asientan las reservas de la biosfera, para poner en valor la cultura material e inmaterial. Nosotros mucho de lo que vamos a rescatar con estas metodologías cualitativas precisamente es esa cultura inmaterial que no se ve, que a lo mejor los agentes externos, como podamos ser nosotros, no podemos conocer si no es que hay una transmisión oral. De otra manera se perdería sin esa transmisión. El patrimonio cultural inmaterial, por lo tanto, es importantísimo y la manera de transmitirlo, como digo, oralmente, y sin oralmente, porque continúan las prácticas ya sean ancestrales o sea de generaciones anteriores, si continúan esas prácticas, digamos que las nuevas generaciones siguen participando de ellas, pero si se dejan de transmitir, se pierden, ¿no? Y son la expresión y la identidad de una comunidad social. Y son las tradiciones, los saberes ancestrales, los usos sociales de la naturaleza, las prácticas espirituales, las festividades, los rituales, y que entran dentro de ese orden simbólico que está presente en la idiosincrasia de la comunidad social y de la vida cotidiana, y que por lo tanto tenemos que conocer, tenemos que valorar, y como reservas de la biosfera tenemos que salvaguardar. Uno de estas simbologías que aparece continuamente es el sentido de la pertenencia, es esa cohesión identitaria, son esos vínculos que te identifican, son esos valores compartidos, esos conocimientos comunes o esa relación con el espacio. No sé cómo voy de tiempo, voy a ir un poco rápida porque igual ya me queda poco. Otro de los aspectos importantísimos de la cultura inmaterial es la cultura del apoyo mutuo, que aquí en Gran Canaria hemos también comprobado, y es esa identificación también con una cultura común, esas prácticas colaborativas, desde lo más sencillo y cotidiano a las complejidades. También una cooperación multidireccional, que sea entre familias, entre vecindad, entre sectores profesionales, con multitud de ejemplos que ahora no puedo indicar. Que además vemos cómo sostienen la vida en la comunidad, ¿no? Cómo existen esas prácticas de sostenibilidad, de conservación. Hemos estado ante pueblos ganaderos, agrícolas, pescadores, artesanos, cómo hay una protección, incluso veíamos en esa solidaridad que hay entre grupos, colaboración vecinal, colaboración comunitaria, la reciprocidad, y cómo van creciendo esas redes multidireccionales, o no tienen por qué darse estos aspectos. Aparecen y ahí está nuestra labor de ver de qué manera aparecen o si en algunos lugares sí, en otros no, y cuáles son las circunstancias. Entonces, toda esta cultura inmaterial que vamos reconociendo, vamos comprobando también cómo hace que haya una supervivencia del grupo común, ¿no?
gracias a, en el caso de Gran Canaria, la conjugación de fórmulas de sociabilidad, a la adaptabilidad al entorno y las circunstancias, a la unión participa en las actividades económicas de la unidad doméstica. Vemos cómo van sobreviviendo el grupo. Ya estoy aterrizando en el trabajo de Gran Canaria, como podrán comprobar. Vemos cómo hay un legado histórico, que podríamos decir que es su ADN cultural, que nos ha hecho ver cómo hay una pervivencia de prácticas y creencias ancestrales, cómo hay dinámicas socioculturales que se van renovando, porque no podemos esencializar las culturas son dinámicas y relacionales. Nos relacionamos con el espacio, pero el espacio es cambiante y la cultura es cambiante y los agentes externos nos afectan de manera multidimensional, con lo cual todas esas dinámicas socioculturales van cambiando y se van adaptando a los nuevos ritmos sociales y culturales, políticos y económicos que van rearticulándose en nuestro día a día. Vemos cómo efectivamente pues, se dan generalidades y complejidades, ¿no? Dentro de ese sincretismo cultural, dentro de esas prácticas a lo mejor ancestrales que van readaptándose, como decía anteriormente, y se crea esa suerte de sincretismo cultural, ¿no? El patrimonio etnográfico y arqueológico inmenso que tienen cada una de las islas, y la cultura intangible, ¿no? Con el sentido de la pertinencia y del apoyo mutuo, como hablábamos. Esa cultura inmaterial entra dentro de ese terreno sensitivo, anímico y afectivo que está dentro de esa antropología de las emociones que hablábamos también al principio y que es importante poner en valor, ¿no? Aquella conjugación de elementos que simbolizan prácticas difíciles de inventariar, pero existentes en el inconsciente colectivo de la población. Se transmite y se reproduce por las relaciones intergeneracionales y contiene sesgos de género. Es importante, ahora pasaremos a la perspectiva de género, que no puede quedar ausente de ningún trabajo que se preste, ¿no? Entonces, como decía, la cultura inmaterial es una huella no tangible, pero que se va a ir transmitiendo oralmente de generación en generación y va a construir identidad. Y es un legado histórico y antropológico que va a constituir ese ADN cultural para que haya una permanencia en el sistema de creencias, pero con sus adaptaciones culturales y los avances sociales. Es decir, es importante no esencializar. El paisaje cultural fundamental dentro de lo que son las reservas de la biosfera, por lo que hablábamos, ¿no? Esa conjugación de territorio-población. Es muy importante y muy significativo el patrimonio natural en el que se desarrollan y reproducen las poblaciones, ¿no? Ahí se da una interacción, una simbiosis, un condicionamiento mutuo y una fusión. Esto es parte de las fotos que están apareciendo, son partes de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Por lo tanto, tenemos que tener una mirada sistémica, ¿no? ¿Es el paisaje cultural un elemento identitario? Sí que lo es, porque interacciona de esa manera recíproca de la que estamos hablando, ¿no? Las identidades son importantes porque hay diferentes identidades, no hay una sola identidad ni insular ni cultural. Cambia simplemente haciendo una triple distinción entre la costa, las medianías o la cumbre. La perspectiva de género hay que tenerla en cuenta también para visualizar esas diferentes identidades. Y ese paisaje cultural, pongo aquí en interrogante, fronteras fluidas. Pero hay veces que veíamos, por ejemplo, que a lo mejor un elemento natural, como puede ser el roque nublo aquí en Gran Canaria, que es un elemento natural que es la imagen de la isla, y que pertenece a un municipio concreto, y es como el símbolo de ese municipio, pero desde otro que está lejísimos, a lo lejos también se ve y también es parte de su
de su identidad, ¿no? Entonces, aunque hay una frontera de municipios en este caso, parece que hay una fluidez y que lo que a ti te genera identidad, a mí también me la está generando, porque todos los días, desde mi ventana, puedo ver el Roque Nublo, aunque no pertenezca a este municipio, ¿no? Por ejemplo. Y entonces se dan también esas identidades compartidas. Y ponía que entre paréntesis, ese paisaje cultural nos da esa soberanía cultural, esas culturas insulares. Bueno, pues son procesos a pensar. Porque la identidad no es homogénea tampoco, por lo tanto, por eso hablamos de identidades, ya que es algo inmaterial y es relacional y es dinámica. Igual, no es estática la identidad, no tenemos una única identidad en todo el curso. Arantxa, Sí. llevas media hora. ¿Cuánto te queda para pasar a Pilar? Pues nada, ya termino. Las identidades hay multiplicidad, individuales, colectivas, culturales, racionales, etc. Bueno, voy a pasar esto del patrimonio cultural, que más o menos ya lo hemos visto, y luego la importancia de integrar la perspectiva de género, los saberes de las mujeres, que han estado silenciadas por la historia y son sujetos políticos, epistémicos, cognoscentes. Tenemos que rescatar sus vivencias, sus resistencias, sus acciones, ponerlas en valor, esos vínculos intangibles que atesoran y sobre todo nombrarnos como agentes transformativos. Conocer todo ese capital emocional y saber que son agentes activos, dinámicos y creadores. Bueno, pues ya esta era la penúltima diapositiva en la que quería hablar de esta categoría de análisis, que es la participación dinámica, un enfoque en el que observar en el terreno real aquellas prácticas culturales que son integradoras, que no cosifiquen ni a las mujeres ni a identidades de género no normativas, ni a la diversidad cultural, funcional o generacional en posiciones de subordinación sexistas o etnocéntricas. Y nada, la última diapositiva era para ver de qué manera ha influido el COVID o puede influir en estas técnicas de investigación con las que podemos acercarnos a la población desde otras virtuales, como ahora estamos haciendo. Y nada, y explorar los límites, las oportunidades, la calidad de vida y el espacio transformativo que pueden ser las reservas de la biosfera. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Pues Pilar. Vale, muchas gracias, Arantxa. Trataré de ser breve y ajustarme al tiempo y que luego tengamos un debate, ¿no? Y que compartamos ahí en ese espacio. Comparto presentación. Yo no soy antropóloga ni mucho menos, soy como decía aquí, no estoy estudiando un octavo a lo mejor de antropóloga, soy bióloga de formación y en parte quiero compartir esta tarde pues como esta experiencia, ¿no?, de trabajo a nivel profesional, pero también esa transformación personal que ocurre cuando uno está abierto a los cambios y a las formas de entender esta figura, ¿no?, que es tan amplia y que hemos definido en este ratito. Bueno, por centrarnos un poco, la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, como ven, ocupa parte de la isla, ha comentado Arantxa algunos de los municipios, más de 100.000 hectáreas terrestres y marinas, y no es una figura de protección típica, ¿no? No es una figura de espacio natural protegido en sentido estricto con su norma, un poco por enmarcarlo. Además, en Gran Canaria disponemos de otra designación de la UNESCO desde el 2019, que es Patrimonio Mundial, es decir, que la UNESCO tiene dos designaciones en esta isla y estamos en un lugar, le llaman área multidesignación, ¿no? Por lo tanto, mayor énfasis y compromiso con este trabajo, ¿no? A ver si me permite la flecha. Yo quiero remarcar pues, la importancia perdón, aquí, saltando aquí el Bluetooth, de la especie humana, que es la especie común a todas las reservas de la biosfera. Después, aparte de algunas moscas comunes o cucarachas, pero tengamos en cuenta que la especie
común y necesaria para que una reserva de la biosfera realmente sea eso y no otra figura, es el ser humano. En Gran Canaria, si vemos esa foto nocturna, que es bastante ilustrativa, pues tenemos el 2%, menos del 2% de la población está en la reserva de la biosfera, ¿no? O sea que de 800, casi 900.000 personas que habitan en la isla de Gran Canaria, sin contar con el flujo turístico, pues vemos que está bastante descompensada, ¿no? En el día a día incluso esa población es menor, no reside día a día toda esa población. Y con eso quiero remarcar que cada rincón de este territorio, como muchos otros territorios de reserva de la biosfera, está moldeado más o menos, con mayor o menor intensidad, por la mano del ser humano. Aunque estemos en una reserva natural integral, en el pasado ese bosque, ese ecosistema, pues tuvo una interacción con el ser humano y en el presente sigue teniéndolo, aunque hayan cambiado los usos, ¿no? Todo esto por un poco remarcar la figura de reserva de la biosfera como una figura que debe considerar sí o sí a la especie humana, incluso en aquellos territorios donde hemos, digamos, excluido más a los habitantes. Y así me gusta esta frase de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza del 82, dice: una reserva de biosfera no es simplemente un lugar bello, es una idea, ¿no? y un modo de gestión. Y cuando hablamos de modo de gestión, pues realmente, ¿qué entendemos por reserva de la biosfera? ¿Qué miradas distintas hay sobre la gestión? Yo hablo desde mi propia, como decía, experiencia, ¿no? Y me planteaba antes unas cosas y ahora, años después, otras, ¿no? Y voy abriendo el prisma, ¿no? Porque ¿de dónde partimos? Partimos de una gestión para la conservación, puramente. Partimos de reconocer que la reserva de biosfera es un galardón más, ¿no? Como dicen aquí en el territorio, pues un general que tiene muchísimas medallas, pero que en algunos casos pues está pues dentro de una caja fúnebre, por muy triste que suene, ¿no? Si esos galardones no se ponen en marcha, ¿es un reclamo turístico o es algo más, ¿no? Además, los sesgos profesionales, ¿de dónde partimos, ¿no? ¿Cuál es nuestra mirada, nuestra trayectoria en la gestión? ¿Cuáles son los intereses políticos en ese territorio con esa figura? La historia o la memoria, como decía mi compañera Arantxa. Luego un territorio donde la mayoría de las veces, pues, y en especial en España y en Canarias, pues las competencias, las responsabilidades en la gestión de distintas temáticas está dividido, ¿no? A veces llamamos aquí a esto pues el reino de taifas, ¿no? Es como esta es mi parcela, no me la toques y tú dedícate a lo tuyo, ¿no? Y a veces pues ¿qué es lo tuyo? Porque ¿qué es la gestión de una reserva de la biosfera? Depende de dónde estemos y cómo lo veamos, ¿no? Luego, en relación con lo que comentaba Arantxa, ¿no? Esa realidad o interpretación de la realidad, porque siempre al final, por mucho trabajo cualitativo, también estamos interpretando una realidad en un momento dado, y esa ficción o bucolización, esa lejanía respecto al territorio, ¿no? Eso de rural, urbano, dentro, fuera, ¿no? Como si fuera a veces lugares como jardines, ¿no? En este caso en Gran Canaria, que está marcada por un espacio menos habitado, un espacio más habitado, más rural, menos rural, ¿no? Y los flujos, como esos flujos realmente de dentro hacia afuera, y esas fronteras no están tan definidas por mucha línea que remarquemos en las áreas de reserva de la biosfera. Un poco esa es la reflexión de cómo partimos de la gestión y a veces se gestiona hacia adentro, se gestiona hacia afuera, gestionamos de manera indiferente cuáles son los programas de gestión. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Que a lo largo de mi trayectoria, que son algunos años ya, pues me vino un día pues este ejemplo a la cabeza, porque sobre una misma imagen que podemos tener delante, como esta bancal o bocaos que le llaman aquí localmente, podemos tener muchas miradas, depende con quién estemos hablando, con qué departamento, con qué persona,
pues podemos escuchar cosas como, mira, pues están recolonizándose con especies nativas, qué bien, ¿no? Entonces estoy contento porque soy un biólogo botánico conservacionista, o si soy un agricultor y veo con melancolía pues que algunos de esos bancales están totalmente abandonados, en desuso, o las especies exóticas invasoras están invadiendo, o también puedo ver las especies exóticas invasoras como las pitas que aparecen por ahí, como un abandono de las prácticas culturales. Algún compañero o compañera mío de incendios forestales vería un cúmulo de masa forestal con gran potencial calorífico, ¿no? y por lo tanto muy vinculado a los grandes y frecuentes incendios forestales. Entonces, como vemos, las miradas sobre una misma cosa son muy diversas, ¿no? Muy diversas desde la gestión, aquí he puesto algunos de ellos, y diversas también cuando contamos con la población y les preguntamos pues qué ven ahí, ¿no? Es un ejemplo concreto, pero se nos puede dar en absolutamente todo lo que se nos ocurra. Y eso está vinculado, como decía, con las emociones, los sentimientos, ¿no? Como decía Arantxa, pues alguien puede sentir melancolía al ver ese paisaje, tristeza, indiferencia, felicidad, o me he tomado la libertad de usar postureo, ¿no? Pues para ahí se saca una foto y pues nada más, no le dice nada más, o qué verdito está el campo, qué agradecida es nuestra tierra, ¿no? Con eso quiero decir que con una simple imagen, ¿no? Que es un paisaje cultural, un paisaje natural, hay muchísimas miradas, y con eso nos debemos, digamos, enfrentar, o debemos manejar los gestoras técnicos de una reserva de la biosfera, a mi entender, y buscar el equilibrio también sobre esas miradas. Pero si además sumamos a la población local y queremos averiguar pues quiénes son, cómo son, ¿no? Y no inventarnos cómo son en base a algún artículo o a mi silla en el despacho, ¿no? Si esos flujos son personas fijas, son itinerantes, son mixtos, ¿no? Cuando hablamos de los jóvenes, por ejemplo, ¿a qué jóvenes nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de agricultura, ¿a qué agricultura nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Es una agricultura de ocio, una agricultura idílica a la que no vamos a alcanzar o queremos alcanzar? Es decir, que hay una serie de ovillo, ¿no? Maraña social e interpretativa sobre los espacios, que es compleja, ¿no? Y nos ayuda a ir, con estas metodologías que comentaba Arantxa, a ir acercándonos a ellas y tratar de incorporar todas esas miradas, desde pescadores, agricultoras, queseras, técnicos, técnicas, científicos, ¿no? Y qué cóctel tendríamos sobre cada una de las piezas, ¿no? Antes hablaba Arantxa de los límites. A mí me parece que es algo bastante problemático y a la vez un desafío, es como un reto, ¿no? Porque los límites, comentaba Arantxa, ¿no? De las resistencias de la población cuando nos dirigimos, ¿no? Pero también de dónde vienes, ¿no? Porque muchas veces vienes del cabildo, vienes del gobierno, vienes de tal, ya ahí hay pues una jerarquía, ¿no? Un poder, un rechazo o no, histórico, que queda en la memoria de generaciones y generaciones. Yo he ido a campo, pongo ejemplos, ¿no? Recién llegada a mi primer año de trabajo y me nombraban el ICONA de hace 30, 40 años, ¿no? Y eso permanece en la memoria de las personas, ¿no? Pongo también a veces un ejemplo. Nosotros plantamos un pino y si ese pino se seca, bueno, pues es una pérdida genética, es una pérdida de un ser vivo y me parece que hay que hacerlo lo más respetuoso posible, pero cuando nosotros hacemos una mala gestión con la población, con la ciudadanía, con los habitantes locales, esa memoria no se va sustituyendo un pino por otro y regándolo más al año siguiente, ¿no? Esa memoria permanece y es una carga emocional, ¿no? que hay ahí, que hay que gestionar también con los nuevos proyectos. Centrándome desde la administración pública, que es de donde yo muevo la gestión de la Reserva de la Biosfera, pues hay, claro, una burocratización y racionalización de los procesos que es enorme. Eso ha ido a más,
Y algunos autores, autoras ya dicen que no hay vuelta atrás. Cuando nosotros objetivamos tantísimo esos procesos en la sociedad moderna, ya no hay vuelta atrás. Y eso también se relaciona con los tiempos y plazos, ¿no?, que comentaba Arantxa. Los procesos sociales, como podría ser generar un órgano de participación, lo que eso conlleva para que realmente sea un órgano real, ejecutivo, empoderado, y los trámites administrativos, los plazos administrativos, ¿no? Como lo cuantitativo domina ya desde hace muchas décadas lo cualitativo, ¿no? Y cómo medimos lo cualitativo desde la administración, ¿no? Como yo presento un proyecto de esa envergadura que contaba Arantxa, ¿no?, pero cuantificado, digamos que cómo cuantifico lo cualitativo. Nos hablaba, y Kino puede que se acuerde, el otro día nos hablaban de que se proponía hectáreas para medir los fondos que nos vienen, ¿no? ¿Cómo medimos en hectáreas, ¿no?, lo cualitativo del trabajo metodológico, por ejemplo, que ha comentado Arantxa, ¿no? Es que, bueno, pues inventándonos muchas cosas, pero la verdad es que muchas veces es una pena y es un esfuerzo también, como digo, no una pena, sino un reto de ser capaces de repensar, porque no es cuanto más mejor, sino quizás cuanta más calidad, mejor, ¿no? Y a mí esto me recordó a mis primeras lecturas de antropología, ¿no?, en estos días, y hablaba George Simmel, un sociólogo y filósofo alemán, de esa expansión de la cultura objetiva, que es coercitiva, sobre lo individual, ¿no? Le llamaba la tragedia de la cultura, ¿no?, como estamos objetivando y midiendo absolutamente todo, y lo difícil que es cuando a mí me pide mi servicio de intervención o quien corresponda, o la ley del procedimiento administrativo para sacar un proyecto adelante, que cuantifique lo cualitativo, ¿no? O sea, que volvemos otra vez, queramos o no, a lo cuantitativo. Por eso digo lo de repensar, reactuar, ¿no? Y realmente confiar en que se puede hacer, desafiar ese sistema, entre comillas, ¿no?, sin inmolarnos, y hacerlo un poquito tambalear, ¿no? Porque al final detrás de esos procesos también hay personas, y podemos aprender juntos, juntas, ese proceso de reconstrucción sobre lo que tenemos, ¿no? Algunos ejemplos y aprendizajes. Y yo quiero con esto hacer un voto de humildad, porque no se ha aplicado la metodología cualitativa tal cual o con una metodología previa perfecta antes de proceder, pero sí les aseguro que se ha hecho con cariño, con empatía, ¿no?, con acercamiento a la población, y también algunos de los trabajos, por supuesto, con una metodología. Para nosotros este trabajo, Recetas de la Biosfera, fue un trabajo muy bonito y fue clave porque en vez de simplemente recopilar recetas, pues lo que hicimos fue trabajar en comunidad por los 7 municipios, y con eso pues creemos que lo que hicimos fue también fomentar ese sentimiento de comunidad, ¿no? Que haya una excusa para la reunión, para potenciar esos espacios que antes existían. Nos nombraba una Pinito en Soria, que fue guardiana de la presa de Soria, cómo eran las bodas en aquel espacio, ¿no? Cómo eran, las bodas eran eventos comunitarios pues de una envergadura tremenda, ¿no? En el hacer la comida, en preparar todo un ritual, ¿no?, social para desembocar en una celebración, y todo eso hoy se ha perdido. Decía una participante en un foro, bueno, ahora ya llamas al catering y ya está, ¿no? Entonces, con algo tan sencillo como, aparentemente tan sencillo, pues nosotros quisimos pues hacerlo en comunidad y devolverles ese trabajo a la población. La verdad que ha sido, pues, se han sentido muy orgullosos, ¿no?, y orgullosas de ese proyecto. También está el proyecto Ecoescuelas, que compartimos trabajo, ¿no? Es muy parecido a uno que tienen en Lanzarote, donde se trabaja de manera participativa con la comunidad educativa, trascendiendo de las aulas, también a las entidades locales, al espacio, al territorio.
Este es el estudio socioeconómico y demográfico en el que participaron mis compañeras Famara, además de Clara y Arantxa y Marian, y donde Arantxa hizo una introducción en récord, en tiempo récord, a una mirada antropológica que pues es muy interesante, ¿no? Seguir indagando en esa línea. Este es uno de los últimos proyectos que hemos desarrollado, centrándonos en un colectivo que son las mujeres. Pensamos en un inicio en el sector ambiental y forestal, ¿no? Por el vínculo que tenía yo desde la Reserva de la Biosfera en la Consejería de Medio Ambiente, pero esto se abrió mucho más porque no podemos separar la profesión de la vida, ¿no? Y hay que darle también más valor a las historias de vida. Por lo tanto, nos encontramos con un proyecto que partía de un ámbito, pero que fue muchísimo más allá. Algunos de los productos, ¿no? O cuantificación, digamos, entregables, como pide la administración de este trabajo de investigación social con entrevistas, pues fue una publicación que la ven ahí a la izquierda, Miradas y Experiencias Vitales, que podremos compartir en breve con ustedes. Había también una expoforo y un documental que además íbamos por los distintos municipios compartiendo con distintos entornos, ¿no? Yo quería relacionar esto con uno de los límites, hablaba Arantxa del límite del espacio temporal, ¿no? Cuánto tiempo nos dan, cuánto tiempo conlleva estos trabajos, pero también el espacio a nivel de territorio, dónde desarrollamos estos trabajos o dónde exponemos estos trabajos, ¿no? Hay que acercar, descentralizar la cultura y ir a los territorios locales, aunque sea un sábado por la tarde-noche a 30 kilómetros del órgano gestor, de donde se sitúa el órgano gestor de una reserva de la biosfera, ¿no? Les invito a ver ahí tienen el link para ver en otra ocasión y no pasarme el tiempo, el teaser, ¿no? Digamos el caramelillo para ver el documental. Lanzarote de Quino ya lo disfrutó. Y otro de los proyectos pues es Rutas y Raíces, en las que tratamos de compartir el patrimonio natural y cultural, ¿no? De manera bidireccional, porque esas personas que habitan ese territorio, el público objetivo son los técnicos, políticos, habitantes locales de esos territorios, también nos dan un feedback y donde entendemos ahí pues se comparte en un espacio igualitario, ¿no? No hay un espacio de poder, de una oficina o un punto de encuentro más clásico y se baja la guardia, ¿no? Se puede, no solamente son rutas, sino que ha sido muy interesante porque hemos creado también red, hemos compartido de iguales, ¿no? De tanto técnicos, gestores, gestoras y los habitantes. Algunos resultados, como digo, de estos proyectos que son invisibles, que no son medibles, que no son cuantitativos y que no se los puedo entregar a la administración ni puedo, digamos, hacerlos tangibles, para mí son los más valiosos, ¿no? Y como decía, son la generación de esa red o redes de confianza también entre la población local que participa, pero también con la administración, que en vez de ver ese ente, ¿no? Que está deshumanizado desde mi punto de vista, pues ya le ponen cara, pues ciertas caras a la gestión, y eso hace que humanizar los procesos, humanizar la gestión de una reserva de la biosfera. A mi entender también se disuelve el poder, porque se da una relación de iguales. Yo, si por ejemplo voy a esa ruta, no voy con un uniforme del Cabildo de Gran Canaria, sino que trato de ser una más, porque realmente creo que es así como podemos llegar a un mejor entendimiento, aunque me presente como trabajadora, evidentemente, de esa administración. Yo creo que también cuando se van generando productos, cuando se va reconociendo la labor de las personas, cuando se les entrega
algo material o inmaterial, como puede ser compartir un espacio, un foro, disfrutar de un vídeo donde las mujeres son las protagonistas, nos dan mayor credibilidad a la figura, a la gestión de una figura como esta, ¿no? Y se van generando embajadoras del territorio, voces que van difundiendo voces nuevas, que va diluyendo voces predominantes, ¿no? Y dotadas a lo mejor de más poder, con un monopolio mayor de las ideas, y se va generando una comunidad que llamamos, en algunos casos, algunas reservas de la biosfera como Lanzarote también, pues esa comunidad biosfera, ¿no? Para mí, para nosotros es un enriquecimiento y un aprendizaje mutuo, colectivo, ¿no? Donde aprendo también sobre esas otras miradas cuando salgo de la oficina, cuando salgo del ordenador y me expongo, ¿no? Muchas veces uso la palabra inmolar, porque a veces, pues, sinceramente, recibes por todos lados, pero lo veo como algo ya a día de hoy que me enriquece, ¿no? Y no me coloco en una predisposición a defenderme, sino trato de escuchar, de entenderlo y de llevarme esa mochila cargada de aprendizaje positivo, ¿no? de lo que estoy escuchando en ese lugar, ¿no? Y un poco era eso lo que yo quería compartir, darle las gracias, y ahora compartimos más en el debate, si les parece bien. Gracias. Pues muy bien, la verdad es que me causa mucha satisfacción el que yo precisamente el día 10 de febrero aquí pude ver el documental La savia de las mujeres. Es que yo en realidad apuesto mucho por entender que la realidad está compuesta de complejidades inadvertidas, con efectos inesperados y muchas veces resultados injustos. Creo que cuando yo veo la savia de las mujeres, a mí me causa, porque es que veo que yo estoy haciendo lo mismo en mi vida privada. Yo, por homenajear a mi madre, yo estoy entrevistando a las mujeres de los Migueles y de los López, mis primos y primas, de las dos ramas. Porque es que las mujeres han sido tan invisibilizadas en la historia como quien es responsable de hacer habitar este planeta, que son las plantas y las algas. Básicamente, la atmósfera que vivimos está producida por la fotosíntesis. Pero en la historia natural de siglos pasados es que las plantas muchas veces ni aparecen. O sea, quien crea las condiciones de hogar o de habitabilidad del planeta es la que no aparece. Los que aparecen son los que van a caballo. O sea, es un tema muy de movilidad y de velocidad. Entonces, a mí me parece que ponerle el micrófono a las mujeres es imprescindible, pero es que además las tres mujeres que yo utilizo para las charlas son las que, científicas, bueno, casualmente son todas estadounidenses y ya están fallecidas, pero son las que he ido viendo yo que me enseñaban más para intentar entender yo la realidad. Y son mujeres que abordaban distintos campos desde la complejidad, solo que no la llamaban así. Lynn Margulis, hablando de la evolución de la vida. Elinor Ostrom, hablando de la evolución cultural al margen del mercado y del Estado. Y Donella Meadows, hablando de modelización de sistemas y diciendo que parecemos todavía conquistadores omniscientes cuando no hay quien controle las complejidades. Yo estoy convencido que las mujeres se acercan a la complejidad y la manejan mejor. Y por eso yo también he querido que ustedes estuvieran ofreciendo su visión metodológica y de acercamiento a la Reserva de Gran Canaria. Yo estoy convencido que este tiempo no es que sea más de las mujeres, es que las mujeres tienen que llegar a cualquier puesto, a cualquier lado, y tienes que poner el micrófono, porque si no te pierdes la realidad. Y porque a lo mejor son más moderadas y cuidan más las cosas y son menos impulsivas que los varones. Estoy generalizando mucho, evidentemente. Pero a mí me gusta mucho cuando explicáis las cosas, y yo hace pocos días pude ver el documental de la savia de las mujeres. Me gustaría que plantearais algo más acerca del hecho de que las reservas de biosfera significan necesariamente autolimitaciones, porque el desarrollo actual es inviable, lo sabíamos hace 50 años y estamos chocando con los límites. En la isla de Lanzarote, que es la que yo controlo realmente, ha habido bastantes batallas de generaciones distintas en los últimos 50 años, evitando excesos de desarrollismo. Por lo tanto, Lanzarote sí es un ejemplo de autolimitaciones
y es al mismo tiempo un ejemplo magnífico de expresión del vínculo humano con la naturaleza, porque la visita turística en Lanzarote está muy centrada en que te posiciones en contacto íntimo con la naturaleza volcánica, geográfica, geológica, marinera o agrícola, pero siempre te estás situando ante los límites o ante el contacto íntimo con la naturaleza. Yo os pregunto si habéis visto en la cultura, en las culturas agrarias pesqueras, en fin, las que hayáis manejado en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, si habéis visto ejemplos de ese vínculo íntimo con la naturaleza en las prácticas, en las actitudes, en las expresiones. Eso me parece que es muy interesante y yo, de hecho, creo que las culturas insulares tienen que reconocerse en esos elementos que no nos reconocen las culturas continentales. Las continentales metropolitanas, digamos, industriales, están en el fenómeno consumista y expansivo como si hubiera 8 planetas. No digo que todo el mundo, pero desde luego esta dinámica habitual. En cambio, en las islas, como decía Arantxa, porque la geografía manda y cada isla es distinta, puede haber una pauta común de reconocer que estamos siempre dependiendo y formamos parte de la naturaleza y que existen límites tan evidentes como los límites que nos definen, que son claramente el litoral que le da nombre a la isla. El hecho de que haya un litoral es porque ese territorio tiene nombre, si no, no lo tendría, si no hubiera un límite. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué nos podéis decir de la Reserva de Gran Canaria? Si encontráis algo. No se te oye, Arantxa. Sí, la verdad es que es un tema, Kino, que hemos compartido en varias ocasiones, ¿no? También es verdad que las reservas de la biosfera se encuentran en su día a día con muchas limitaciones, porque realmente las reservas de la biosfera podríamos a veces resumirlas como, he escuchado de todo, ¿no? Desde un brindis al sol, defender lo indefendible, ¿no? Tengo muchas frases, ¿no? Para eso, ¿no? Porque si realmente no, en este mundo de burocratización, de racionalización, de leyes, ¿no? En las que hemos preponderado todo eso, no tenemos las herramientas para parar determinados movimientos, pues a mí en lo que confío es en la propia población, ¿no? La población ha parado muchas iniciativas que a su parecer no les ha parecido de agrado, ¿no? De desarrollo que otros entendían como desarrollo del territorio, más invasivas, y yo creo que esa puesta en valor desde las reservas de la biosfera, de los valores naturales, culturales, fomentar el arraigo, la identidad, el vínculo con el territorio, la comunidad, esos son los retos a los que nosotros podemos ir aspirando, ¿no? de manera modesta, pero como pasos de elefante seguro, y que sea la población en gran parte, en muchos lugares, donde pare ese crecimiento que realmente es desmedido, ¿no? Yo en el día a día pues hay muchas dificultades en la gestión para digamos, hacer freno a otras políticas o intervenciones que son más invasivas en el territorio, porque realmente somos lo que somos, ¿no? Entonces yo confío en ese trabajo estratégico más que táctico con la población más joven, con los niños, con las niñas, y con tratar de cada vez más vincular a las personas a su territorio, que lo amen como lo amaban, porque también creo que se ha ido perdiendo mucho y permitiendo que cualquier cosa entre también en un sistema insular, ¿no? Ya sea, podemos hablar de planta exótica, pero es que también podemos hablar de cualquier otra cultura o, digamos, simbolismo cultural, iniciativas de otros territorios que entran vía libre en nuestra idiosincrasia, ¿no? Podría poner algunos ejemplos, pero no quiero hacerlo para no ser polémica. Arantxa ha dicho que las culturas cambian, pero también hay resistencias, ¿no? Culturales,
porque cuando las culturas están arraigadas, cuando las culturas son fuertes, también generan resistencias a esa asimilación o no asimilación de esas culturas. Le podrá explicarlo teóricamente Arantxa mejor que yo, pero yo como gestora, como técnica, confío más en ese trabajo estratégico y trato de no coger lucha, ¿no? Como dicen muchos cubanos, cubanas, no coger lucha con aquello que no está a nuestro alcance, ¿no? Desgraciadamente. Sí, respondiendo aquí, ¿no? Yo como peninsular que vivo aquí en Gran Canaria, esos límites de los que hablabas los veo a diario, no solamente en el marco de la Reserva de la Biosfera, sino en el marco de un debate social que puede estar en cada calle en relación a esa conciencia de que vivimos en una isla, de que tiene que haber un cuidado colectivo y que tiene que haber ciertos límites, ¿no? Y por ejemplo, pues lo más básico y lo más común en lo que me he encontrado, sin entrar ya a lo mejor en aterrizar a experiencias más concretas, sería, por ejemplo, la tensión que hay con el tema del turismo, ¿no? Porque las islas, como lo sabemos, son uno de los focos turísticos más grandes del Estado español. Entonces, sí que veo que hay una tensión grande entre esa necesidad de ese recurso que se supone económico para las islas del turismo frente a estamos limitados, hay límites de mucho tipo, ¿no? Desde el agua, desde no sé, el espacio, lo que es el territorio, ¿no? Entonces eso es algo que yo desde que llegué a vivir aquí en el 2011 lo veo constantemente, es un debate que está en la sociedad, con lo cual hay una conciencia muy grande de los límites que tienen las islas y también del entorno natural que no se puede sacrificar, por ejemplo, en relación al turismo. Voy a dejarlo ahí, ¿no? Entonces sí que creo que hay un cuidado colectivo y también una tensión, porque, bueno, pues evidentemente como en todo hay diferentes voces y diferentes opiniones, ¿no? Y sí hay ese arraigo a las culturas y efectivamente el tema que estaba sacando Pilar, ¿no? Al final, el asimilar, digamos, otros códigos culturales ajenos a los que se practican aquí por las circunstancias insulares y la propia historia, que no es en nada parecida a lo mejor a la peninsular, voy a homogeneizar, pero es otro también de los conflictos que hay aquí, ¿no? Conozco los ríos de España más que a lo mejor en la historia aborigen canaria, ¿no? Entonces, hay una serie de debates muy importantes y realmente, efectivamente, también hay resistencias a esos otros límites culturales que también se ven saboteados y se ven impregnados de otros aspectos que digamos que se vienen a llamar en la sociología internacional tema de la colonialidad, ¿no? Que siguen de alguna manera estando presentes, ¿no? Y que no debemos de olvidar. Y que también hacen o sea, entran en conflicto con esos límites. Tenemos una pregunta metodológica. M. Carmen Romera plantea: muchísimas gracias por el enfoque del evento. Mi experiencia de investigación sobre gobernanza en la Reserva Biosfera del Bosque de Argán, en Marruecos, desde una óptica 100% cualitativa, llega a conclusiones muy similares. Mi pregunta es: ¿cuál es vuestra experiencia o recomendación para tener éxito en la gestión de la multiescala? Es decir, cómo abordar mejor el trabajar con actores locales y también a nivel subregional, regional, nacional, costumbres locales, administraciones y sector privado. Gracias.
Claro, para trabajar a ese nivel multiescala, al final, digamos que cada territorio y cada espacio tiene unos contextos diferentes, ¿no? Entonces, habría que ver de qué manera se puede trabajar. Yo trabajo siempre desde la teoría de la interseccionalidad, que no sé si la compañera que está planteando la pregunta la conoce, que aunque es una teoría que nace para ver las opresiones, nació para visibilizar las opresiones que las mujeres negras en Estados Unidos operaban en ellas, ¿no? Que no solamente era por ser negras, sino que operaban en distintos aspectos relacionales, ¿no? O sea, que se podían relacionar, y de ahí la teoría de la interseccionalidad, que es aplicable a otros colectivos y por ende, como vemos aquí, a otro tipo de aspectos que queremos tratar, porque esa teoría nos permite tener un panorama amplio, ver todo el escenario, no de manera independiente, sino de manera relacional. Entonces, para trabajar a multiescala, yo trabajaría desde la teoría de la interseccionalidad, tratando de poner en diálogo a todas esas dimensiones institucionales y poblacionales y de otras características que puedan entrar en juego, así a bote pronto. Muy bien, si dice algo más Carmen Romera, pues lo haremos. Yo lo que veo también es que en la sesión anterior de este mismo ciclo, el Grupo Canario del Club de Roma, Naredo, José Manuel Naredo, planteaba que cuando surgió el programa, hace 50 años, había más conciencia que en décadas posteriores. También parece que ahora, desde 2008, ha vuelto a surgir la conciencia de los límites o de la precarización o de la crisis injusta en el reparto de los efectos. Parece que estamos siendo más conscientes del cambio climático. Parece que ahora hay más datos de que va a desaparecer el 25% de las especies conocidas. Parece que estamos entendiendo mejor la situación. Por eso yo también planteo, y brindo la idea de que en la siguiente sesión de este ciclo, el 23 del próximo mes, también hablaremos de culturas insulares, preguntándonos si las culturas insulares, identificando estos aspectos, no deben emitir mensajes hacia el exterior, hacia otras culturas no insulares, respecto a que el planeta, que también es una isla, estamos viendo que se nos va de las manos. Y por eso las culturas insulares podría ser interesante que emitieran mensajes, lo cual no está articulado. Simplemente es un planteamiento que no soy el primero que lo plantea, ni mucho menos en esta isla solo. También un ponente de la siguiente sesión, Alejandro Kraviec, coincidió con nosotros hace 4 o 5 años hablando al respecto, y por eso también le hemos invitado. Hay otra pregunta aquí. Greci Pérez Amores. Muchas gracias por estas presentaciones. Tengo una pregunta muy concreta sobre el contacto con la población local de estas reservas. ¿De qué forma ha impactado la implantación de las reservas en la conservación o no de prácticas religiosas o ligadas a la medicina popular y en este último caso concreto de las mujeres como portadoras de este conocimiento? ¿Pilar o Arantxa? Sí, no sé si entendí muy bien ¿Te lo leo la otra vez? pregunta. No, sí, la entiendo lo que... Vale. pero no entiendo concretamente la pregunta, ¿no? La implantación de la reserva de la biosfera no supone, como no hemos explicado muy bien, pero no supone cambios en los usos o en el territorio, es decir, que las personas pueden seguir desarrollando sus actividades tal y como lo hacían antes con las normas que existían a priori, ¿no? Y se han hecho algunos trabajos desde otros servicios, en particular con mujeres hierberas, ¿no? Como le llamamos aquí, portadoras de ese conocimiento tradicional. Algunas de las mujeres que aparecen en nuestro trabajo que comenté antes de la savia de las mujeres, vidas que siembran islas, eran precisamente hierberas y conocedoras, y la verdad que fue increíble pues ponerlas
a la luz, ¿no? Porque hasta incluso en uno de los foros en los que se expuso aquí en el municipio de Tejeda, por ejemplo, las otras habitantes no sabían que esa persona era portadora de ese conocimiento, ¿no? Es decir, yo no sabía que Alicia sabía tanto y que Alicia hablaba tan bien y que Alicia era tan sensible con esos valores, ¿no? Entonces, están ahí, son la verdad que de edades avanzadas, es una labor muy importante rescatar cuanto antes todo ese patrimonio cultural y se han hecho varios trabajos, pero si entendí bien la pregunta, la reserva de la biosfera, implantada o no, pues no les ha afectado de manera significativa porque no supone restricciones. Sí es verdad que la declaración de los espacios naturales protegidos de otras tipologías y otras normativas como leyes de montes o orden silvestre de flora, catálogos de especies amenazadas, que quizás por ahí vaya la pregunta, se han supuesto limitaciones en el territorio y además, pues una vez más, pues un distanciamiento de la administración con la población por esa, otra vez más, racionalización de absolutamente todo a través de leyes en este caso, ¿no? Y la dificultad de la administración, no porque quiera hacerlo mal la administración, sino las dificultades de una administración de comunicar eso que escribimos en los papeles desde el despacho, ¿no? Porque alguien que estaba recogiendo antes, pues yo qué sé, pues un argirantem, una margarita, porque ahora no puede cogerla, o qué cantidad debe coger, qué cantidad no debe coger. Y todo eso son barreras entre la administración y la población. No sé si un poco eso responde a la pregunta. Hay una aclaración. Hay una aclaración de Greci Pérez Amores que dice: muchas gracias, con impacto no me refería a un impacto negativo. O sea que en realidad lo que estabas contando de la reserva de biosfera sí que entonces iba en el sentido de poner en valor ese conocimiento, ¿no? Pues sí, en ese sentido la Reserva de la Biosfera para esa temática o cualquier otra de esa índole, pues es una oportunidad, es una herramienta para poner en valor toda esa interacción entre las personas, y en este caso concreto muchas son mujeres, ese colectivo de mujeres sabias y conocedoras de las propiedades de las plantas en este caso, y el territorio, ¿no? Entonces, por supuesto que entiendo que es una oportunidad, si bien muchas ni conocerán que sinceramente que hay una reserva de la biosfera y qué es eso de reserva de la biosfera. Por eso el trabajo debe ser como más de puerta a puerta, un acercamiento, incluso dejando de lado de dónde venimos y qué estamos, quiénes somos, ¿no? Trabajar en sí en el objetivo y dejar muchas veces de lado en sí la figura, ¿no? Porque es algo tan difícil de explicar, pues imagínense, ¿no? Que es la UNESCO, que es una reserva de la biosfera, cuáles son sus límites. Muchas veces hay que, sinceramente, dejar eso un poco de lado en una introducción rápida y enmarcarnos en el trabajo, pues en ese caso, de las mujeres conocedoras de esos saberes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es positivo como herramienta para esas temáticas, pero si bien debemos seguir potenciándolas. ¿Quieres decir algo? Sí, en la aproximación que hicimos al estudio antropológico de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, no pudimos adentrarnos al tema de las religiones y lo que estaba planteando Greci. Sin embargo, como sí que pudimos hablar con bastantes mujeres mayores, pues precisamente estuvimos con la última santiguadora, única, perdón, con la única santiguadora que hay ahora, por ejemplo, que vive en el municipio de La Aldea. Y fue, la verdad es que muy interesante porque se rescata por esa historia oral todos los saberes que ella tiene. Ella nos estuvo recitando sus rezados con los que santiguaba a las personas, y todavía hoy a lo mejor si surge lo sigue haciendo, pero son prácticas que se han ido abandonando también por la presión incluso de la medicina occidental. Y me acuerdo que esta mujer, Callita,
nos contaba precisamente pues cómo ella pues tiene sus propios remedios naturales para curar lo que sea, el hipo, cualquier cosa, ¿no? Y nos contó la anécdota de que su médico le decía que no se tomara esa infusión, que se tomara esta medicina tal y cual, y bueno, ahí lo tenemos documentado, ¿no? Como decía, pues yo al final no le hice ni caso, yo al final hice mis hierbas, cogí mis hierbas, hice la infusión, no sé qué, y a la semana fui al médico y estaba como una rosa, y me dijo, ¿no ves, Callita, cómo no te tenías que tomar las hierbas? Y ella le dijo, pues es que me he tomado las hierbas, ¿no? Entonces todavía quedan mujeres bueno, pues que pueden ser transmisoras de ese legado cultural tan importante, ¿no? Greci Pérez Amores ha dado las gracias de todas las aportaciones y ahora finalmente dice, gracias Arantxa, seguro que nos vemos para profundizar en todos estos temas. También gracias a Pilar. Gracias. Ahí parece que ha llegado. Bueno, pues yo creo que ya podemos dejarlo aquí si os parece y será un placer volver a continuar en otros momentos y a ver si nos vemos presencialmente, que será siempre mucho mejor. ¿Os parece? Sí. Aquí? Gracias. Muchas gracias Pilar, muchas gracias Gracias. Arantxa, gracias Óscar también, muchas gracias a todos. Gracias a todos.